Vamos a iniciar la palabra del día de hoy. Hoy quiero entregar esta palabra. Es una palabra de mucha bendición y esta palabra tiene que ver con ser llenos del fuego de Dios, ser llenos de la presencia de Dios. Sin duda alguna, Dios se manifiesta, Dios está, pero a lo mejor no sabemos cómo hacerle para que Él sea el que nos llene, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que representa el fuego de Dios, conforme vamos a buscarlo en la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Nos pueden apoyar aquí en la proyección. Vamos a ver en la segunda epístola, segunda de Timoteo. Vamos a ver aquí en el capítulo 1, en el versículo 6. Y este versículo es nuestro versículo principal. Y dice entonces, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo número 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Ok? Vamos a darle una segunda lectura para poder entenderlo mucho mejor. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Ok? Aquí vamos a ver unas cuestiones interesantes. Es muy importante entender que el fuego de Dios es la manifestación de Dios. ¿Ok? ¿Qué es entonces el fuego de Dios? Entonces entendemos que el fuego de Dios es la manifestación de su Espíritu Santo en nuestra vida. A lo mejor tú estás aquí en la iglesia y sientes como un escalofrío, un calor, una frescura, electricidad, algo sientes porque Dios se manifiesta. Yo cuando hace muchos años empecé a sentir la manifestación del Espíritu Santo en mi vida, pero cuando yo empezaba a sentir la manifestación de Dios en mi vida, como yo no sabía qué era, a mí me daba como miedo. Y entonces, bueno, yo cuando, esa es lo que a mí me pasó, ¿verdad? A cada uno nos pasará de maneras totalmente diferentes. Pero entonces yo estaba en la iglesia y estaba adorando y todos ya bastantes años. Y yo estaba así en la iglesia y solo me pasaba cuando iba a la iglesia. Pero yo empezaba a sentir que mis pies se hormigueaban, mis pies como que se dormían y sentía como electricidad que me subía por los pies. Y hacía como una electricidad que subía por mis pies y yo me asustaba, decía: ay, ¿qué está pasando? Y entonces, como pues yo era nuevo, yo no conocía muchas cosas, yo decía: ay, voy a orar más, me voy a arrepentir de mis pecados, a lo mejor ya me voy a morir. Porque yo no sabía qué era eso que sentía. Mas sin embargo, era el inicio de que Dios estaba empezando a llenar mi vida. Y esa es una de las manifestaciones. Otra de las manifestaciones puede ser que tú estés así tranquilo y sientes mucha paz. Así paz que no la puedes explicar, porque la misma Biblia nos enseña que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz de Dios. Es más grande que la lógica, que el pensamiento humano. Esa es la paz de Dios. No lo podemos explicar porque Dios nos llena de esa manera. En otros lugares, en otros momentos de mi vida, yo empezaba a sentir en donde eran lugares fríos, así un lugar frío. Estaba en otro país donde había mucho frío, así todos con chamarras, así, y en medio de ese frío estábamos a menos 2 grados, a menos 1 grado. Yo empezaba a sentir un calor increíble, un calor que no podía yo sostener, ¿verdad? Hasta empezaba uno a sudar ahí, pero es imposible, pues estamos en el hielo. ¿Cómo empiezas con ese calor? Bueno, esa fue otra manifestación de las que yo, ya sí han sido pues muchas, ¿verdad?
Cuando tengo que orar por alguien, empiezo a sentir en mis manos electricidad o empiezo a sentir calor. Y entonces esa es la señal que a mí me manda el Espíritu de Dios: tienes que orar por esa persona. Así funciona, ¿verdad? Entonces Dios te va enseñando, pero tú también tienes que estar muy listo y tú tienes que entender cómo es que todo esto funciona, ¿verdad? He sentido electricidad, he sentido así como un viento fresco, donde hasta sientes hasta frío, pero son las manifestaciones de Dios. Toda la gente o las personas, hasta que no te pasan y no las vives y no las entiendes, pues de alguna manera no ves cómo funciona, ¿no? Entonces, hace mucho oraba por las manos, ni siquiera las tocaba, nada más las hacía así y caían y parecía que le daba un ataque eléctrico, ¿verdad? En su tiempo dije, bueno, pues gloria a Dios, pero ¿qué es esto, verdad? Y Dios me dice, ¿qué pasaría si un humano agarra los cables de la luz? ¿Cuál es la reacción? Queda ahí, ¿va? Bueno, esa es otra manifestación, ¿verdad? La de como electricidad. Más sin embargo, hay personas que nunca han vivido una manifestación de Dios, jamás han tenido una experiencia con Dios, y al no haberla vivido o al no tenerla y en su desconocimiento, hay gente que dice, eso no es de Dios y eso es del diablo, ¿verdad? Pero bueno, yo entiendo y que cada quien tendrá la manera en la que Dios se manifieste con poder y con autoridad, ¿verdad? Hace algunos años, un amigo pastor que estuvo metido en la política en su vida pasada, pues se anduvo haciendo cosas malas, ¿verdad? Luego conoció de Cristo y él las manifestaciones del Espíritu Santo las tuvo después, porque lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel, este pastor, porque pues sus delitos lo alcanzaron al final de bastante tiempo, ahí entonces las manifestaciones, imagínate en la cárcel, pues en la cárcel hay gente de todo tipo, ¿verdad? Entonces, pues ahí Dios le dio las manifestaciones del poder de Dios y echaba fuera demonios, liberaba personas, muchas cosas muy, muy padres que Dios hizo con la vida de este hermano, que actualmente ya está fuera de la cárcel y tiene una iglesia muy grande, muy bendecida por Dios, ¿verdad? Entonces, hay diferentes manifestaciones de Dios, pero el fuego de Dios es algo que nos llena. Diga conmigo, el fuego de Dios es algo que me llena. Y esto es precioso porque te va a llenar, número uno, de amor. La presencia de Dios te va a llenar de paz. La presencia de Dios te va a llenar de gozo. Y la que más me gusta a mí, te va a llenar de un anhelo profundo de querer buscarlo más todavía. Esa es una de las mejores manifestaciones de Dios, que tú no sabes ni por qué, pero quieres más, y quieres más, y quieres más de Dios. Eso es poderoso. Diga conmigo, fuego de Dios. Fuego de Dios. El fuego de Dios en nuestras vidas nos permite servir con pasión y con propósito. ¿Qué es lo que hace que la gente vaya a la iglesia? ¿Qué es lo que hace que tú vengas a la iglesia? ¿No tenías otra cosa que hacer? ¿No tenías otra cosa en tu agenda? No. Lo que hace que tú vengas a la iglesia es la pasión y el amor de Dios que está poniendo acá, mira. Aquí. Por eso, si tú estás aquí, quiero decirte que en tu corazón hay pasión y hay amor por la presencia de Dios. Qué tremendo es eso. A lo mejor ni siquiera te habías dado cuenta. A lo mejor ni siquiera sabías. Pero si tú estás el día de hoy aquí, Dios puso esa pasión, puso ese amor para que tú vengas a adorarle, a recibir una palabra también, claro, de parte de Dios, una palabra poderosa que transforma y que cambia tu vida. ¿Ven? Entonces también la presencia que es en el fuego de Dios nos ayuda
con nuestro propósito. Así como la salsa ardiente en el Éxodo, el fuego en el altar y el Espíritu Santo que descendió en lenguas de fuego sobre los discípulos, este fuego es el que se refleja en tu vida y tu vida va a buscar más la presencia de Dios. Amén. Entonces es importante entender pues qué es el fuego, la presencia de Dios. Amén. Vamos al siguiente punto y vamos a ver vamos a ver muy rápidamente esto, algunas causas que hacen que el fuego de Dios se apague en tu vida. Vamos a ver por qué, porque estamos mencionando, por lo que te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí el apóstol Pablo habla y refiere y dice: yo te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aquí no dice: yo te recomiendo que avives el fuego que te va a llegar. No, eso es algo que tú ya no tienes aquí. Dile a la persona que tienes al lado: el fuego ya está en ti. The fire of God is inside you. Ya está dentro de ti. Ya está dentro de ti el fuego. No es algo que va a venir, es algo que ya está aquí. Pero la manifestación de esto es cuando un pastor, un líder o alguien con autoridad espiritual te puso la mano y oró por ti. Y en ese momento se declaró para que tú recibieras de la presencia de Dios. Ahí entonces ya está. Aquí la Biblia no enseña donde te dice: por lo tanto te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que esté en ti, y ve otra vez a ver quién te impone la mano para que recibas. No, el fuego ya está en ti. Y la Biblia lo que te dice es que quien tiene que avivarlo eres tú. Amén. Porque luego pasa, es que el pastor, la pastora, el líder, la líder no oró por mí, o tiene mucho que no oran por mí, o tiene mucho que no me bendicen. Y bueno, pues hay que acercarnos al fuego, claro está. Pero ese no puede ser un pretexto para que tú te desavives. ¿Qué es avivar? Que el fuego crece más, ¿verdad? Si hemos visto una fogata, hemos visto, te la voy a poner bien clara. Mira, bueno, imagínate que esto es un carbón, ¿sí? Es una carne asada, un carbón. Aquí está, y aquí está ya el brasero o donde pusiste los carbones, y están al rojo vivo, hay fuego. Este eres tú, eres un carbón que si tú lo pones ahí, ese carbón también se va a prender. Pero si tú un día sacas tu carbón de aquí y no vas a la iglesia y lo dejas en tu casa, ese carboncito, ¿sabes cómo va a estar toda la semana? Apagado. ¿Cómo va a estar tu carbón toda la semana? Apagado. Es que por X, Z o circunstancia está bien, pero la Biblia dice: yo te recomiendo que avives. Tú eres la persona que lo tienes que avivar. Tú eres la persona que, si tú quieres continuar con mayor revelación, mayor palabra, mayor presencia de Dios, tú eres la persona que tienes que avivarlo. Y la manera más sencilla de avivarlo es: agarro mi carbón que ya se está frío, ya no tiene fuego, pues lo llevo aquí, a donde está el fuego, lo traigo aquí a la iglesia y mi carbón está encendido una vez más. Amén. Pero si no lo traigo, se me enfría. Imagínense, ese ejemplo tan sencillo pero tan poderoso. Amén. Entonces nos dice a nosotros: por la imposición de las manos. Otra de las cosas que yo te voy a encargar, te voy a recomendar lo que dice la Biblia. Vamos en el Evangelio de Lucas, donde nos dice que no se impongan manos con ligereza. Fíjese nada más lo que nos dice aquí: tú recibiste el fuego de Dios y recibiste la impartición del Espíritu Santo porque alguien oró por ti y manifestó el poder de Dios. Amén. Entonces tú también tienes
tienes que tener cuidado con eso también. ¿Cuántos vamos a tener cuidado con esto? ¿Y a qué nos referimos? Yo antes oraba por cualquier persona, actualmente ya no lo hago. Y no es que esté desobedeciendo a Dios, sino que antes, te voy a poner un ejemplo bien sencillo, súper sencillo, para que me entiendas. Alguien me decía: pastor, ocupo que oren por mí, quiero renunciar a la Santa Muerte. Y yo le decía: pues rómpela. No, es que si yo lo hago, se me va a morir un familiar. Le dije: ¿tú crees eso? Pues es que son las reglas. Le dije: no, si tú realmente quieres renunciar a eso, tú vas y lo rompes en el nombre de Jesús. No, el pastor, y que bueno. Y ha habido momentos que nos oramos ahí para que la gente sea liberada de eso, de brujería, de lo que sea, ¿verdad? Pero entonces lo que la gente quiere es el beneficio, quiere la liberación, ¿verdad? Entonces nos pasó, claro está, durante muchos años de experiencia que ya tenemos haciendo esto, nos pasó a nosotros, a mi esposa y a mí, pues que lo hacíamos con todo el amor de Dios y en obediencia lo hacíamos, ¿verdad? Pero ya luego aprendimos, pues que no es así como que tan sencillo, tan fácil. Sobre todo, pues la Biblia nos lo explica: no pongas tus manos con ligereza sobre cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Orábamos por el de la Santa Muerte, orábamos por el que quería renunciar a la brujería, orábamos por el que era satánico, y entonces esa persona pues se liberaba, ¿sí? Pero luego todos los demonios y todas las potestades demoníacas que tenían nos andaban atacando. Imagínense. Una de las cosas más tremendas así que nos pasó fue que una vez una señora nos llevó a su casa y bueno, pues fuimos, ¿no? Así como nuestra labor de vamos a hacer guerra espiritual. A mí me gusta la guerra espiritual, me gusta reventar cosas, ¿no? Y fuimos porque había una Santa Muerte, pues fuimos, pero no había una, había como 17. Y entonces agarré una bolsa de basura negra, grandota, y yo le dije a esa persona: échalas aquí y rómpelas. No lo hizo nunca, le tenía más miedo a eso que respeto a Dios. Cuando agarré y eché las 15, 17 de ahí y así, la bolsa negra ahí estaba, y la bolsa negra empezaba a mover, no hay nada vivo, ¿va? La bolsa se empezaba a mover, se oían gritos y así, ese rollo. Pero mientras estábamos mi esposa y yo, los pastores, en la casa de esta persona, orando y reprendiendo y anulando sus maldiciones, el Caleb tenía como 2 o 3 años, y mientras nosotros estábamos orando por eso, le dicen lechuza o un búho pero enorme, así grandote, se metió en nuestra casa, y donde estaba la cuna de Caleb, ahí estaba rodeando el animal ese para matar a mi hijo. Y agarra a mi suegra con su escoba y órale, ¡paz! Y lo reprendió y lo mató, y hizo, ya que lo sacó allá afuera, mis perritos hicieron garras a los animales. Pero imagínense, algunos se arriesgan, porque tú no sabes ni con lo que te estás metiendo, ¿sí? Por lo tanto, y tampoco es que tenemos que tener ni miedo ni temor. En otras ocasiones hicimos algo parecido, donde vivíamos antes. Magali sabe dónde estábamos antes, allá en República Dominicana. Vivíamos en Julio también sabe, el techo era de lámina, era una lámina, techo de lámina así de Efi también sabe, ya me estoy. Pues se acuerdan que estaba alto, ¿va? Pues como 3 noches seguidas, un perro Rottweiler negro enorme caminando arriba de nuestro techo. Y pues de momento así te asusta, ¿qué es eso? El ruido. Pero pues ya me subí ahí una escalera y órale, y te reprendo en el nombre de Dios. Y no se iba el desgraciado así. Entonces 3 días estuvo ahí trayendo esto. ¿Por qué? Después de todo eso, pues aprendimos a no estar orando también por cualquier persona, ¿verdad? Porque uno no sabe qué es lo que está pasando. Por eso no podemos imponer manos, y mi recomendación también es: no permitas que cualquier persona que no sea tu pastor, tu pastora, tu líder, te ponga las manos también. ¿Por qué? Porque tú no sabes ni lo que traen y
no sabes ni el espíritu que traen. Ojo con eso, ¿verdad? Mucho cuidado donde pones las manos para orar y también que no te pongan a ti las manos, porque tú no sabes qué puede pasar. Entonces, simplemente son consejos que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos ministra, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver las causas por las que el fuego de Dios se apaga en tu vida, ¿verdad? Varias de las causas que pueden de nuestra vida para que se apague el fuego pueden ser diversas, ¿verdad? La primera, pues, es el pecado y la desobediencia. Imagínense, el pecado y la desobediencia. Con el tema del pecado, pues es algo que todos trabajamos todos los días. Pero en el tema de la desobediencia, ahí está más fuerte el tema, ejemplo, ha pasado. Te voy a dar el ejemplo de algo que nosotros vimos en algún momento en la vida del ministerio, en nuestra iglesia, ¿verdad? Era una iglesia grande, poderosa, milagros, sanidades, los muertos resucitaban, los paralíticos andaban, caminaban, los que estaban sordos, es una cosa poderosa. Y algunos de 2, 3 líderes, pastores, que pues se sintieron también que Dios los podía usar, pues se salieron de esa iglesia, de ese ministerio, y se fueron y abrieron su propio ministerio, abrieron su propia iglesia, ¿verdad? Y entonces, durante un tiempo fueron efectivos y durante un tiempo oraban y había milagros. Se llevaron a gente de la iglesia a eso. Nosotros jamás lo recomendamos, ¿verdad? No puedes tú estar cortando el cuerpo de Cristo para estar llenando una iglesia o un lugar. Recomendamos nosotros ser fieles a su iglesia y que ahí permanezcan para que puedan crecer, ¿verdad? Y también que no les sorprenda que a lo mejor, no sé, es un ejemplo, también ha pasado, que a lo mejor conoces a Cristo, se te predicó y ya eres hijo de esta iglesia, y a lo mejor tú tienes un pariente, primo, tío, hermano, quién sabe quién sea, que sabes que es cristiano desde hace como 10 años, pero nunca te invitó a la iglesia y nunca te habló de Cristo, pero se entera que eres cristiano y ahora quiere llevarte a la iglesia donde de él o de ella se congrega. Pues tampoco funciona así, ¿verdad? Eso no es así, no es por llevar, no es por tener número, cantidad, es por obediencia, ¿verdad? Entonces, de estos pastores, porque te comentaba que se llevaron gente y hicieron un ministerio, pues como lo hicieron en desobediencia, pues la unción, el fuego que traían de su pastor, pues se les acabó. Y la gente que sacaron, que se llevaron, pues es gente que ya jamás ha vuelto al camino de Cristo. Eso es terrible. Jamás volvieron a ninguna iglesia. Volvieron. 1. 2, ellos creían que el fuego de Dios era y lo traían ellos. No, era el pastor que oraba y lo que está en la cabeza viene a todo el cuerpo de unción, de presencia y del poder del Espíritu Santo. Pero eso también se les acabó. Entonces, hay que tener cuidado porque la desobediencia es tremenda, ¿verdad? Es como, y te lo voy a dar el ejemplo bien sencillo. Imagínate que tú tienes un hijo mayor de edad y le diste una herencia de 100,000 pesos. Y le diste 100,000 pesos a tu hijo y se fue de tu casa quejándose, se fue de tu casa hablándote mal, diciéndote cosas feas, siendo malagradecido, se fue a tu casa, le diste los 100,000 pesos de herencia y ya fue por la vida y en 4, 5, 6 meses despilfarró el dinero porque nunca supo cómo trabajar, porque nunca había trabajado en algún lado y el dinero se lo gastó y ya no tenía más dinero para sostenerse o para seguir viviendo. Es exactamente el mismo ejemplo. Se les acabó lo que el padre de la casa o
la autoridad espiritual de la casa, les entregaba. Entonces, eso es el tema de la desobediencia. El siguiente es la falta de comunión con Dios, ¿verdad? El fuego se apaga cuando hay falta de comunión, y esto es cuando descuidamos nuestra oración, cuando no tenemos la lectura de la palabra, la comunión con el Espíritu y el fuego dentro de nosotros empieza a apagarse. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en constante comunión con el Espíritu Santo de Dios. Si te levantas 2, 3, 4 de la mañana y no sabes ni por qué te levantas a esa hora, Dios quiere que te pongas a tener comunión con Él, porque Dios quiere comunicarte algo. Cuando te levantas de madrugada, Dios quiere hablarte, algo quiere decirte, algo quiere transmitirte, y lo mejor y lo más poderoso que hemos podido comprobar, que cuando nos levantamos de oración en madrugada, hay un poder sobrenatural, un poder tremendo, y Dios te llena y te capacita y te da una doble y triple unción de su presencia y su palabra. ¿Amén? Entonces, si Dios te ha estado levantando, adelante. Hay gente que Dios la levanta y se enoja. No, pues aprovecho. Otra cosa que hace que el fuego de Dios se apague son las distracciones y los afanes de la vida. La vida está llena de distracciones y es muy difícil enfocarnos luego en la palabra de Dios. Imagínate, yo no sé, voy a hacer una pregunta, cada quien la contesta en su lugar, no responda nada, y yo le podría decir: ¿cuánto tiempo de tu día le dedicas a leer la Biblia? Número 1. Número 2, ¿cuánto tiempo de tu día le dedicas a orar a Dios? Y cada quien sabe cuánto tiempo le dedica, ¿verdad? Pero no fuera para ver el TikTok y el Facebook y el YouTube y las series y tantas cosas. Ay, no, pues, bueno, hay que dedicarle tiempo también a esto, ¿verdad? Porque eso es lo que nos fortalece. Distracciones y los afanes del mundo. Dentro de los afanes del mundo, nuestro trabajo es un afán. El trabajo es un afán, y no puedes afanarte ni distraerte con esto, ¿verdad? Vamos a otro punto, donde vamos a hablar cómo mantener el fuego de Dios encendido. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para que el fuego de Dios se mantenga encendido? Bueno, lo primero es que tenemos que buscar a Dios diariamente. ¿Cuándo tenemos que buscar a Dios? Todos los días. Todos los días tienes que buscar a Dios. Antes, yo me acuerdo en mi vida, antes de Cristo, antes de que yo lo conociera realmente como mi Señor y mi Salvador, la gente, en mi tiempo, en mi experiencia, y lo que la mayoría de las personas solo buscan a Dios cuando hay un problema, un accidente, una enfermedad, y la gente dice: Diosito, Diosito, ahora sí, ayúdame, ¿verdad? Y a lo mejor nada más iba uno una vez a la iglesia, a la misa, o donde iba, pero todo el año ni se acordaban que hay un Dios que existe, ¿verdad? La ventaja que tenemos cuando hemos conocido a Jesucristo de la manera que lo conocemos, es que tenemos una comunión diaria todos los días. Todos los días. Yo, por ejemplo, estoy así luego, hace un tiempo vino una amiga de mi cuñada, y estábamos ahí, vive en Balos, tiene una alberca, y estamos ahí en la alberca, estamos ahí metidos hace ya un tiempo, y estábamos ahí, y yo inconscientemente, yo estaba en la alberca así relajado, pero pensando cosas, y yo así nada más, chambarambara, troco, roco, checa, toda la gente así que este pate que trae. Y yo no me di cuenta lo que pasó, pero bueno, pues es que ya es natural estar orando para Dios todo el tiempo. Eso debe ser algo natural, buscar a Dios diariamente. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Busca a Dios todos los días. ¿Quieres que te vaya bien en tu matrimonio, con tus hijos, en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo? ¿Quieres que te vaya bien en todo lo que estás haciendo? Pon a Dios en primer lugar en todo lo que hagas.
Porque cuando ponemos a Dios en primer lugar en todo, Él nos da todo a manos llenas. Amén. Segunda cosa que tenemos que hacer para mantener el fuego de Dios encendido, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que buscar la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos arrepintamos de nuestros pecados. Bueno, sin duda alguna, todos tenemos debilidades y todos tenemos pecados. Y hay cosas con las que toda la vida vamos a trabajar o vamos a luchar o le vamos a batallar, ¿verdad? Pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, número uno, y número dos, tenemos que buscar la santidad a Dios, ¿verdad? Ser santos, vivir una vida donde no haya pecado. Mientras mayor nivel de santidad tú tengas, más poder de Dios viene sobre ti. ¿Cuánto les gustaría orar por enfermos? Por ejemplo, que Dios empiece a usarlo a usted para sanar personas con cáncer. Aviéntese un ayuno de 3 días sin comida y sin agua, pero todo el tiempo leyendo la Biblia y orando. Y después de esos 3 días, usted va a sentir que se muere. Usted va a sentir que se muere, pero usted siente que se muere porque lo que se le muere es su carne. Lo que se le muere es su vida pecaminosa. Lo que se le muere es su yo. Es que yo tengo un carácter bien fuerte, yo así soy y ya no sé qué tanto y nadie va a cambiarme. Pero cuando entramos en un ayuno de 3 días sin agua, sin comida, leyendo la Biblia, orando todo el tiempo, cuando salgas de ese ayuno vas a ser otra persona, porque tu yo se muere. Y hay cosas que no vas a poder cambiar en tu vida si no entras en ayuno, en oración. Mi primer ayuno fue de 3 días y al segundo día yo sentía que me moría. He hecho ayunos de 15 días, he hecho ayuno, el último ayuno que me aventé fuerte fue de 5 días, y eso fue porque íbamos a ir a un encuentro para echar fuera demonios, y el respaldo de Dios fue poderoso, ¿verdad? Liberaciones, gente endemoniada eran liberadas, estuvo tremendo, ¿verdad? Pero como a través de el ayuno. Amén. Ya la persona que tienes al lado, dile, te invito a que ayunemos juntos. ¿Qué tengo que hacer entonces para mantener el fuego de Dios? Tienes que rodearte de personas que buscan de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Rodearnos de personas que buscan a Dios. Imagínate si yo me rodeo de personas que todo el tiempo se la viven hablando de alcoholismo, pues ¿qué voy a pensar yo? ¿De qué me voy a estar llenando? ¿Cuál va a ser mi influencia social? Pues imagínense, ¿verdad? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué va a pasar si me rodeo de personas que andan mencionando cualquier tipo de pecado o cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Bueno, aquí la Biblia nos recomienda y nos dice: rodéate, vive cerca de personas que busquen la presencia de Dios, ¿verdad? Porque ahí nos llenamos todos. Último punto, para mantener nuestro fuego de Dios es: comparte tu fe con otros. Tienes que predicar la palabra de Dios. Amén. Yo no sé a cuánta gente tú le hablas de Dios. A lo mejor tú todo el tiempo estás rodeado de personas y Dios no sale de aquí. Salen nuestras cosas, ¿verdad? Bueno, tenemos que compartir nuestra fe con otros, porque esto nos fortalece y esto hace que podamos bendecir a otros. El resultado de esto es que vamos a estar ardiendo en el fuego de Dios y nuestras vidas van a ser llenas del poder, de la gracia
del Espíritu Santo, porque Él te va a dar fortaleza para que tú puedas avanzar y puedas conquistar. Por eso dice la Biblia que tu fuego no se apague. Y volvemos aquí a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Fíjense lo precioso que es esto, porque el apóstol Pablo dice: te aconsejo. No te está diciendo tienes que hacerlo a fuerzas. No dice el apóstol Pablo te obligo a que lo hagas. No, dice te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ya lo tienes, ¿verdad? Por la imposición de las manos. Entonces, es muy importante vivir en la presencia del Señor todos los días. Amén. Quiero decirle que mientras usted ni siquiera se dio cuenta, pero mientras yo estaba hablando esas palabras, personas que estaban aquí fueron liberadas. Había espíritus que estaban dentro de X personas y fueron liberadas. Entonces hay una liberación ahí poderosa, porque cada que tú escuchas la palabra te libera, y cada vez que tú escuchas la palabra tu corazón se llena de la presencia del Señor. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar para cerrar esta palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret.